Esto sucede ahí en el libro de Reyes, nos están detallando cómo sucede. Un profeta, el profeta Ahías, se acerca a Jeroboam y le dice, le asigno estas 10 tribus para que usted sea el rey sobre ellas. Y bueno, yo quise aquí ponerles en este cuadro entre comparativo y algo resumido para tomarlo como contexto, los reyes que estuvieron en este tiempo. Entonces está de primeras Jeroboam, que dura 22 años ahí en el poder, y luego su hijo Nadab, que dura 2 años. Luego de este reinado de Nadab, viene por conspiración, no se lo asigna a Dios, sino un hombre llamado Baasa, toma el poder y pues acaba con la vida de Nadab y con toda su generación. Y este hombre gobierna por 24 años. Después de eso viene su hijo Ela y gobierna por 2 años. Y en este gobierno se levanta un hombre llamado Simri, que por conspiración acaba con la vida de Ela y toda la generación de Baasa, y su reinado dura 7 días. Pues realmente el pueblo no estuvo de acuerdo con eso y luego se levanta un hombre llamado Onri. Realmente él es puesto por el pueblo, es colocado ahí por el pueblo de Israel, las 10 tribus que estaban ahí. Omri dura 12 años en el poder y tiene un hijo llamado Acab, que es un poquito más popular, más conocido pues para nosotros, que dura 22 años haciendo pues ese gobierno sobre estas 10 tribus de Israel. ¿Y qué pasa? Que uno se pone a revisar y dice, realmente fueron años de idolatría y corrupción. Y para todos estos reyes hay una conclusión ahí en el libro que dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados, y en lo que hizo pecar a Israel. Entonces son dos conclusiones muy dolorosas entre nosotros porque decimos, no solamente este rey hizo lo malo porque se puso a caminar, se puso a tomar decisiones de la manera que sus papás, sus generaciones anteriores lo estaban haciendo, sino que también hizo pecar a Israel. Y resulta que me sorprendía muchísimo porque uno dice, bueno, pero Jeroboam era el papá de Nadab, pero cuando uno ve la conclusión de Omri, dice ahí la Biblia, y Omri andó en el camino de Jeroboam. Sí, pero Omri, ¿cómo andó en el camino si es que él no era familiar? Porque toda la familia de Jeroboam pues fue destruida. Todos murieron en manos de Baas. Entonces, ¿cómo se transmitió semejante mal tan grande para que hasta aquí llegara? Pues resulta que ese pecado se fue quedando en el pueblo de Israel y no hubo alguien que estuviera para corregirlo, para enderezar el camino. Y vemos cómo esta transmisión de poder, entre comillas, pero no solo poder, sino de todas esas malas decisiones de no temer a Dios, de vivir de una manera tan apartada de Dios, pues llevó a lo que la Biblia está llamando una degeneración. Entonces, aquí dice, e hizo lo malo, y el otro dice, pero este fue peor que el anterior, y este Simri fue peor, y este todavía peor. O sea, cada vez se fue degenerando más el pueblo de Israel. Y muy doloroso porque pues es el pueblo escogido del Señor, es el pueblo que Dios, pues con todos los planes que tiene con Israel, pues le dolió a Dios en su corazón todas estas malas decisiones y todas estas acciones que llevaron a semejante nivel de locura. Detallando un poquito más, les puse aquí, en el tiempo de Jeroboam, el profeta Ahías fue usado por Dios para ir a decirle con anticipación que pues Dios le asignaba esas 10 tribus. Y él tuvo el tiempo para prepararse y decir, lo voy a hacer a la manera de Dios. Lastimosamente, Jeroboam tiene como una locura ahí en su corazón
De manera que tan pronto él tiene la oportunidad de empezar a gobernar, se da cuenta que ese lugar donde ellos siempre se reunían, Jerusalén, ya no está y toma una decisión de las peores que alguien puede tomar. Y ahí inicia un gran problema. ¿Dónde? En la decisión de Jeroboam, no, en su corazón, en un corazón que tan pronto tuvo el poder, sacó lo que había ahí y con eso gobernó a Israel y se desvió al pueblo. Pero más adelante vemos al mismo profeta Ahías de parte del Señor profetizándole, diciéndole, definitivamente has hecho tan mal las cosas que Dios decidió que te va a raer de la tierra. O sea, no va a quedar ninguno de tu generación. Y es tan dura la palabra que le da que le dice, te voy a barrer, como se barre el estiércol de un lugar. Y claro, uno se pone a pensar y dice, wow, cuando uno barre el estiércol no quiere que quede, pero ni nada. Y así Dios le hace conocer a Jeroboam qué va a suceder. Y vemos algo muy parecido en el reinado de Baasa. No le anticipan que va a reinar, pero sí le anticipan lo mismo. Dios ha visto todo lo mal que has hecho, todo el pecado en el que has estado andando y en el que has desviado a Israel hasta el punto en que te va a raer. O sea, no hay nada que hacer. Y bueno, estos reyes siguientes, uno ya se da cuenta que es como algo que viene sucediendo y sigue hasta llegar a este hombre Acab, que fue el que se casó con la reina Jezabel, y el mal tan grande que siguieron trayendo y cómo el pueblo se siguió degenerando. Eso como un contexto para entonces irnos al siguiente punto y es, bueno, ¿por qué pasó todo esto? Y importante que lo vayamos viendo porque a veces uno ve como yo quiero ver los toros desde la barrera y yo lo que quiero es, qué bueno conocer la historia, pero no, ahí nos toca ponernos a nosotros en la posición de, y entonces, ¿cómo está mi corazón? ¿Será que estamos andando en los caminos que hemos aprendido de nuestra familia? Porque ahí hay unas iniquidades y cuando uno empieza a repetir esos patrones que aprendió de su familia una y otra vez, pues está realmente repitiendo esto, haciendo mal las cosas delante de Dios, porque caminamos como nuestra familia nos enseñó. Y hasta ahí es grave, es muy delicado, pero cuando uno tiene la influencia sobre otras personas, que realmente todos la tenemos como hijos de Dios en la posición en la que nos encontramos. Dice, hizo en los pecados en los que hizo pecar a Israel. O sea, su influencia fue tan mal, su autoridad fue tan mal, que con eso desvió al pueblo de Israel. Y yo quiero pedirles a cada uno de los que están ahí con sus apuntes que puedan escribir que tres cositas se identifiquen que pueden estarlos apartando del camino de Dios por esta causa y también en las que estamos influenciando a las personas de esa forma indebida y que realmente lo que estamos haciendo es apartarlos del camino de Dios. Entonces, vamos a esperar ahí 30 segunditos para que puedan anotar porque ahora vamos a tener un espacio grupal en el que vamos a poderlo compartir y detallarlo un poquito con más profundidad, porque realmente es lo que Dios quiere. Ahora sí nos vamos a identificar en esa palabra de Primera de Reyes 13, del 33 al 34, le dice, pues vino una reprensión sobre Jeroboam y dice la Biblia, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Ahí había algo que realmente me impresiona y es que decía, porque provocaron a Dios a ira. Y uno dice, sí, sabemos que cuando nosotros pecamos, nos apartamos de Dios. Hay una muerte por el pecado.
llámese de iniquidad, un pecado consentido, un pecado que de pronto del cual no somos conscientes, todo eso nos va apartando de Dios. Pero de ahí a que se diga que provocamos a ir a Dios es porque la dimensión realmente, el impacto que estamos generando es muy alto. Y entonces yo quise profundizar en este tema y decir, bueno, ¿qué fue lo tan grave que hizo Jeroboam para que Dios dijera, lo tengo que raer, o sea, tengo que cortarlo, que sobre la faz de la tierra no quede absolutamente ningún vestigio de lo que hay en el corazón de Jeroboam? Y es que dice acá que él tomó esos lugares altos, que por cierto Dios dijo que no, y levantó sacerdotes en esos lugares. Pero no eran los sacerdotes del pueblo de Dios, no eran los levitas que Dios había dicho, sino a quien él quería. Era como a su parecer, o sea, algo demasiado corrupto de su corazón para que estuviera. Entonces es como cuando dice, Señor, tú dices que para la derecha, pero yo cojo para la izquierda. Señor, tú dices que para arriba, pero no, yo cojo para abajo. O sea, es totalmente muy contrario a lo que Dios había dicho para su pueblo. Y al hacer esto, pues desvió al pueblo de Dios. Y por eso Dios dice, tengo que raer eso. Y yo vuelvo y me pregunto, y quisiera que hiciéramos todos esa reflexión. ¿Hay algo en mi corazón que Dios realmente quiere raer? Y yo sí necesito decirle, Señor, entra a mi corazón y desarraiga lo que no quede, pero absolutamente nada, porque eso me puede apartar de ti, porque realmente esa condición rebelde, ese pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, me puede alejar de Dios. Entonces, que lo podamos identificar y que podamos abrir nuestro corazón, porque cuando uno ve estas dimensiones tan grandes, años y años, un pueblo deteriorándose, degenerándose, apartándose de Dios, pues uno qué más quiere decir, yo no quiero llegar a esos niveles, yo no quiero que mis siguientes generaciones vivan esto, sino que realmente, por el contrario, cada día podamos vivir más consagrados a Él, podamos respetar sus leyes y podamos agradarlo, adorarlo. Es tan grave lo que hace Jeroboam acá en Segunda de Crónicas 13, 8 y 9, un rey que está siendo atacado por él le recuerda. Ustedes que están tratando de resistir el reino de Jehová en manos de David porque considera que son muchos y porque ustedes consideran que tienen los becerros de oro que Jeroboam les hizo por dioses. Y es este señalamiento fuertísimo y es teniendo al Dios de Israel, teniendo al Dios Todopoderoso, habiéndolo conocido, como este hombre dice, no, lo mejor es hacerles unos becerros para que ellos los puedan adorar. Y todos sabemos que nosotros tenemos allá un diseño especial precioso de parte de Dios para adorarlo. Y siempre como cada personita que está sobre la tierra tiene una necesidad de adorar. Entonces, si no conoce al Dios vivo, si no tiene la forma de acercarse y adorarlo, pues va a buscar a quien adorar. Y este hombre perverso en su corazón se levanta y dice, pues hagámosle unos dioses. Y entonces ahí los tengo ocupaditos. Y son cosas muy parecidas a las que hoy vivimos en nuestra vida diaria. Hay muchos dioses que quieren tomar el lugar de Dios en nuestro corazón, que quieren que los adoremos. Y tenemos que estar muy conscientes de a quién estamos adorando, de qué estamos adorando. Y le dice también este rey, ¿no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová? Es un señalamiento fuerte. Ustedes arrojaron a los sacerdotes de Dios, a los hijos de Aarón y a los levitas, los sacaron de su posición de sacerdocio y designaron sacerdotes a la manera que lo hacen los pueblos de otras tierras. O sea, yo quiero reemplazar este Jeroboam decía, no me importa lo que Dios dice, yo voy a hacerlo a mi manera y a mí me parece que la adoración es así y así, me parece que no importa si son levitas, si son consagrados, eso no es importante, no importa si Dios dijo que es idolatría eso, yo les voy a hacerlo a mi manera. Y dice, cualquiera podía venir a consagrarse con un becerro y 7 carneros. Así sea un sacerdote de los que no son dioses.
Entonces, este es el inicio de muchos años de decadencia. Y por eso estamos acá diciendo, bueno, Señor, si este es el inicio de muchos años de decadencia, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi convicción de adoración a Dios? Porque si hay alguito de esto en mi corazón, yo necesito rendirlo delante de Dios y desarraigarlo. No puedo desvirtuar los mandamientos de Dios. No puedo quitarle la posición de sacerdocio a quien Dios se la dio. Y no puedo desvirtuar mi posición también de hijo de Dios, de sacerdote, de su pueblo santo, de lo que es ser un rey escogido por Dios. Entonces, esto todo iba a redundar en más pecado. Y acá es lo que les decía, viene un señalamiento de parte de Dios diciéndole, es que ese es el pecado de Jeroboam. Ese es el pecado con el que hizo pecar a Israel y con el que provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. La idolatría, pues es una palabra que en toda la Biblia se repite en muchas ocasiones porque Dios demanda de nosotros una adoración completa, una adoración total. Y Él dice, yo soy el único Dios y no está dispuesto a compartir su gloria con otros dioses, dioses en minúscula, porque no son dioses reales, son dioses colocados por nosotros como hombres. Pero sí es importante que definamos, bueno, hay idolatría en mi corazón, yo realmente tengo otros dioses ahí que están usurpando el lugar de Dios, o también puedo estarme haciendo una imagen de Dios y llamarlo por su nombre, por el nombre del Dios de Israel que conocemos, pero no es Él realmente, sino que como que lo voy distorsionando su carácter de santidad, de pureza, de libertad y lo voy acomodando a lo que yo considero que debería ser, y esa también es una forma de idolatría. Una consecuencia que vivió aquí Jeroboam y que es lo que Dios llamó al profeta a decirle es, mira, Jeroboam, toda tú y toda tu generación va a morir de una manera así. El que muera en la ciudad se lo van a comer los perros y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo. ¿Y por qué va a pasar eso? Porque Dios lo ha dicho. ¿Esto qué significa? Que la persona muere sin honra, que no hay tiempo de sepultarla, que realmente pues es como tan desagradable para Dios lo que pasa en el corazón de esa persona, de esa familia, que realmente Dios ejecuta su palabra para decir, no estoy de acuerdo con eso, no lo apalanco, no me gusta, al contrario, lo resisto, resisto este tipo de actitudes del corazón que no le dan la honra al Señor, sino que se la quieren quitar. Y esto lo vivió realmente los reyes que estamos viendo ahí. De Jeroboam solamente su hijo, que era pequeño en edad, fue el único que tuvo la sepultura pues digna, pero esta palabra fue cumplida para cada uno de ellos. Y ahora, de parte de nosotros, ¿cómo están entonces nuestras responsabilidades? Siendo que nosotros somos un pueblo escogido por Dios, siendo que tenemos una posición de gobierno, entonces, ¿cómo están nuestras decisiones? Yo me impresionaba decir, o sea, con ese pecado hizo también que el pueblo de Israel se desviara. Y empieza uno a cuestionarse cómo está mi ejemplo, yo a quién estoy influenciando, qué tipo de influencia estoy llevando en los lugares donde Dios me ha puesto, qué leyes estoy apalancando o estoy desvirtuando. Y en este tiempo donde realmente no estamos tan lejos gubernamentalmente de ese reinado ahí que habla Primera de Reyes en estos capítulos, porque hay leyes que literalmente apalancan el pecado, casi que empujan a las personas a apartarse de Dios, a idolatrar, a la muerte, al engaño. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué influencia somos
con respecto a esas leyes? ¿Las apalancamos o estamos interesados en desvirtuarlo? ¿O permitimos esa opresión en nuestra vida, en nuestro alrededor? ¿O la ignoramos, miramos para otro lado y entonces como que se va esto deteriorando a nuestros ojos y vamos perdiendo dice la Biblia que nosotros somos la sal del mundo y que si la sal, pues como que pierde su propósito, ya después no va a servir para nada. Entonces, nuestra influencia como sal, como luz del mundo, realmente está haciendo esa. Y claro, son tiempos muy difíciles. El pueblo de Dios entró tan mal, que ya prácticamente como que cuando uno empieza a leer esos capítulos y a decir, y este también hizo lo malo ante los ojos de Dios, y el siguiente no solamente hizo lo malo, sino hizo peor que el anterior, como que empieza uno a perder, y esto para dónde va, Dios mío, o sea, y en un tiempo como este, uno también se empieza a preguntar, ¿para dónde vamos a este nivel? Pero pero el Señor me permitía entender esta parte tan linda y es en medio de toda esta dificultad, el Señor siempre tiene un remanente, Dios siempre tiene algo especial, porque Él nunca ha dejado que su palabra caiga a tierra y se levanta un hombre muy poderoso, que todos lo hemos escuchado, y es el profeta Elías, y empieza a marcar la diferencia, porque es un hombre que realmente tiene fe en su corazón. Y la Biblia dice que el profeta Elías se levanta allá y va al lugar de gobierno donde están Acab, ya está sentado ahí Acab y su esposa, la reina Jezabel, una mujer realmente perversa en su corazón, que levantó ídolos también y que llevó el culto a Acera y bueno, una de las perversiones más grandes en el pueblo de Israel, pero Dios levanta al profeta Elías a ir a ese lugar y a decirles, a declarar un juicio acerca de que ya no iba a llover más. Y se necesita realmente tener fe como la del profeta Elías para ser valiente, incluso exponer su propia vida, declarando ese juicio en medio de ese lugar y en medio de estas personas tan perversas que representan esos espíritus inmundos que se colocan en los lugares de gobierno. Pero no solo en eso, sino que en medio de un gobierno tan perverso, ¿dónde estaba la nación que temía a Dios? Sí, había un remanente, entre ellos eh, Elías, y más adelante vamos a ver que Elías pensaba que él era solo, y Dios le dice, no, contigo hay más. Elías es un hombre que se levanta con un valor especial de parte de Dios para resistir la maldad extrema. Y yo creo que muchos de nosotros decimos, bueno, ¿hasta dónde estará mi capacidad de resistencia del mal? Porque si hay cositas que se le van acercando a uno, como que se van y dices, Dios mío, ¿qué más tendré que ver? ¿A qué más tendré que hacerle frente? Pero hoy es tiempo de decir, Señor, dame ese valor. No sabemos qué sigue, porque dice la palabra que los días son malos, pero Dios sí quiere darnos esta capacidad. Y yo quiero que cada uno de ustedes ahí viendo esa pantallita pueda decir, yo quiero esto para mí, yo quiero, no, sabemos que no todo lo que quisiéramos, pero estamos en ese camino de alcanzarlo, en esa meta de decir, Señor, me has dado un supremo llamamiento, eres tú el que me forma, el que me capacita. Entonces, podamos tomar estos ítems y decir, Señor, me falta esto, yo quiero más, yo necesito ser más obediente. Yo realmente me acomodo muchísimo en el confort y al mantenerme en una vida de confort, soy como muy vulnerable a que esa maldad me pueda alcanzar. Pero dice ahí la Biblia, en ese momento donde ya el profeta Elías fue a ese lugar de gobierno y, y les indica el juicio que venía para el pueblo de Israel, el Señor le dice, ahora vamos al desierto. Y el desierto, como siempre, no es un lugar cómodo, no es un lugar de confort, pero es un lugar precioso, porque ahí tenemos relación con Dios, porque ahí aprendemos a depender de Dios. Y obviamente este fue el caso de Elías, donde puede
recibir de parte de Dios su provisión, donde puede ver que el Señor no se limita por nada. A él no dice como, uy, son unos cuervos, no, con esos no les voy a enviar la comida. Ah, no, se acabó el arroyo, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Sino que siempre Dios en ese lugar donde nos lleva, nos provee, nos sustenta, nos da las fuerzas y nos va capacitando y formando más en nuestro carácter para que podamos desarrollar ese valor para resistir la maldad que se pueda levantar alrededor de nosotros. Entonces, hasta aquí quería compartirles esta palabra y, y pedirle al pastor que nos pudiera ayudar con ese espacio de salas donde le vamos a desarrollar dos preguntitas con el propósito de orar también en la sala, aprovechando muy bien el tiempo. Y la primera pregunta es, ¿de qué forma estás tratando con la iniquidad y el pecado en tu corazón? Porque cuando uno ve esos reyes y dice, bueno, esa iniquidad, esa maldad estaba en el corazón, pero parece ser que ellos la ignoraron. Hoy, aquí enfrente de este texto, de esta experiencia tan linda con Dios, es, bueno, ¿y qué conmigo? ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Yo estoy siendo intencional para tratar con esa iniquidad y con ese pecado? Esa es la primera pregunta. Y la segunda que vamos a desarrollar en salas es identifiquemos tres actitudes que permiten, que apalancan o que dan lugar a la idolatría y a la corrupción dentro de la familia, dentro de la iglesia y dentro de la nación. Y después que tengamos, digamos, ya descrito, los que lo tengan puedan compartirnos aquí en el chat que identificaron, tomemos unos minutos para orar ahí dentro de las salas. Entonces, Pastor, ya ahora sí te cedo el espacio para que nos puedas Perdón, Eli, ayudar. si ¿puedes repetirnos las preguntas, por favor?